Buenos días, amigas de Educación Bíblica. Nos encontramos en este jueves, que es feriado para algunas, para las que trabajamos en educación y algunas otras áreas, y para otras no. Pero tenemos unos días de descanso que supuestamente es la Pascua, Semana Santa, que tampoco tenemos una certeza exacta de que esta sea la fecha, pero bueno, está instituido así, es un feriado. Y es un buen tiempo para recordar, si bien todos los días debemos recordar el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotras en la cruz. Y para este tiempo deseo compartir con ustedes unos pasajes de Isaías 53, que vamos a leerlos. Y dice así, Isaías 53, y vamos a leer el versículo 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por nosotros, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pasamos al versículo 7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si recordamos el juicio, que fue uno de los juicios más rápidos e injustos de esta tierra, cuando estaba compareciendo ante Pilato él no abría su boca, ¿no? Enmudeció delante de sus acusadores, ¿no? Un juicio injusto, pero el Señor tenía un propósito en toda esa situación, ¿no? Él ya sabía que iba a pasar por todas esas situaciones. Sigamos, en el versículo 9 del Isaías 53 continúa diciendo: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 11 continúa diciendo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y después, vamos a seguir con el 12. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, ¿no? Y vamos a ir a Filipenses 2. Filipenses 2 dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, a partir del 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Isaías decía que él no enmudeció, que no abrió su boca, que no se defendió, que entregó y cargó sobre él las iniquidades de todo el mundo en la cruz. El Señor Jesús vino al mundo para tomó forma de hombre siendo Dios, no se aferró a su condición de Dios, y no lo hizo, ¿saben por qué? Por amor a ustedes, por amor a mí, por amor a todo el mundo. ¿Por qué? Porque vino con un propósito específico a la tierra, para cargar sobre él en la cruz el pecado de todo el mundo. Pero para que todos podamos ser salvos, pero con una condición especial para los que creemos en él. No quedarnos con el concepto solo en la mente de decir: sí, el Señor cargó mis pecados. Y eso lo digo
de labios para afuera, ¿no? Cuando el Señor, si conocen el relato bíblico, cuando tuvo la entrada triunfal en Jerusalén, que todos lo aclamaban y Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, con palmas, le tiraban las túnicas para que él pase con su pollino que nadie había montado. Ese pueblo lo adoraba, el pueblo de Israel, lo veneraba, porque esperaban a un libertador de la opresión de los romanos, pero no lo vieron como el Salvador, como el Mesías. Lo adoraban y lo vituperaban por un interés personal, lo alababan de la boca para afuera, pero el Señor se entristeció, dice, y porque dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de él. Pero su corazón no estaba con el Señor Jesucristo, no creyeron que era el Mesías, a pesar de que lo adoraban, ¿no? Y muchas veces creemos que estamos reverenciando a Dios en la adoración, en la religión, pero el corazón está lejos, queda ahí, en el ritual, en la ceremonia, y Dios no ocupa un lugar en el corazón, porque nunca creímos en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Continuemos. Decíamos que el Señor Jesús vino con un propósito a la tierra, como decía Isaías, y necesitaba este mundo un cordero. Y pensando en que en estos días se celebra la Pascua es una celebración del pueblo de Israel en ese tiempo, y había algunos requisitos para esa Pascua. Vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 5, 7. Decíamos que el Señor se humilló a sí mismo y fue obediente. Y según 1 Corintios 5, 7 dice, en la última parte del versículo, primero dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. La levadura siempre representa el pecado, ¿viste? Dice, porque nuestra Pascua, decía Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y vamos a leer un versículo de Éxodo 12:5. Éxodo 12:5 que dice, el animal, acá en Éxodo 12 habla de la Pascua, de la celebración del pueblo de Israel. El animal será sin defecto. Ellos tenían que ofrecer un animal en la Pascua, porque recordaban el momento en la Pascua en que el pueblo de Israel fue liberado de la opresión de Egipto. Y en ese momento, cuando liberaron al pueblo de Israel de la opresión del faraón de Egipto, ellos tenían que pintar el dintel. Vinieron todas las plagas y Faraón no quería darle la libertad al pueblo de la opresión. Entonces Dios ya dijo, esta es la última, vamos, pinten el dintel de su puerta con sangre de un animal, de un cordero, de un animal, y el ángel va a pasar a matar a todos los primogénitos que existan en Egipto. Pero al primogénito de la casa donde esté pintado el dintel de la puerta con la sangre, el ángel no los va a matar. Y así Dios mató a todos los primogénitos, incluido el hijo de Faraón. Y fue tal el castigo de Dios sobre el faraón de Egipto que dejó ir a su pueblo para poder emprender el camino hacia su tierra prometida. Liberó al pueblo de Egipto. Y es una tipología del Señor Jesucristo, el dintel, del Cordero de Dios, que marcó y pintó con su sangre el corazón de aquellos que creyeron, ¿no? Y en San Juan 1:29, Juan el Bautista, que vamos a leer qué es lo que dice Juan 1:29, dice lo siguiente, hablando de que el Señor Jesucristo es el Cordero. Es un versículo muy conocido que dice, el siguiente día, el título que tiene acá dice el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo decía, nuestra Pascua es Cristo, ¿no? Y para los cristianos en este tiempo, nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dio su sangre, así como en el pueblo de Israel, que pintaron el dintel de la puerta para que el Señor no mate a los primogénitos y fueron rescatados, salvados, es la misma tipología del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino y el animal, el cordero, es sin mancha. Él es sin mancha porque es Dios. Y siendo Dios, siendo perfecto, sin pecado,
se hizo hombre, se encarnó en hombre, es la única y última encarnación en la tierra. No existe, el único que se reencarnó, encarnación, es el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar tu pecado y mi pecado en la cruz, y derramó su sangre para limpiarnos. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y Él está esperando corazones que lo adoren en espíritu y en verdad. Corazones que crean realmente en la salvación a través del Señor Jesucristo. Su pueblo no creyó, lo adoraron, lo vituperaron con palmas, con ramitos, pero de la boca para afuera, su corazón estaba lejos de Dios. Y eso produjo tristeza en el Señor, porque vio a Israel tan incrédulo, tan duro en los corazones. Y Egipto representa, que oprimía al pueblo de Israel, representa al mundo hoy en día bíblicamente. Egipto es el mundo que oprime a su pueblo, que oprime a los cristianos, pero el pueblo de Israel también tuvo esa disciplina como consecuencia de la desobediencia a Dios y de su pecado. Y en este mundo tan oprimido, que muchas veces decimos cuánta injusticia, cuántas cosas, el corazón de este mundo está lejos de Dios. Pero tenés la oportunidad, así, en una oración de distancia, de reconocerte pecador, de reconocerte que dejas a Dios fuera de tu corazón y reconocer que sos pecadora y recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que en esta celebración que está instituida en un calendario oficial como un feriado, puedas pensar y meditar y buscar la verdad de Dios, de lo que realmente es la Pascua, de lo que realmente significa el Señor Jesucristo para este mundo, y que creas en Él. Primero, que te reconozcas pecadora. Cuando uno reconoce nuestra condición, decimos, bueno, Dios es lo más grande, dependo de Él. Yo no decido ni los tiempos, cuando nazco, cuando muero, no determino las cosas, nada escapa de su control. Y así es con la salvación. Solamente tenés que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este mundo está destituido de la gloria de Dios por la incredulidad, por la desobediencia, por el pecado, por la naturaleza de pecado desde que nacemos. Por eso te animo que en estas Pascuas reflexionemos en el verdadero sentido, en el verdadero significado de la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, como decía Pablo. Nuestra Pascua es Cristo, y ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Y que puedan las que no conocen al Señor Jesucristo creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y las que ya somos sus hijas, ser agradecidas de esa gracia inmerecida que tenemos por la salvación del Señor Jesucristo, de su sangre derramada, siendo Dios el que no estimó ser igual a Dios, como decía en Filipenses, sino que se despojó de su deidad, se despojó de su privilegio de ser Dios, porque podría Él haber decidido, no voy a la cruz, y no voy, porque Él era Dios y tenía toda la autoridad para poder hacerlo, pero por amor se entregó voluntariamente para darle a este mundo una oportunidad de poder recibir y creer para salvación. No desaproveches la oportunidad, porque estamos en una época de gracia, que, como decían otros devocionales, se va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, y no va a ser tan fácil acceder. No hay mejor regalo que la salvación, y la salvación implica la vida eterna para siempre con el Señor. Que en esta Pascua solamente reflexionemos en el verdadero significado de la Pascua. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Y también aprovechemos para comer chocolates y hacer huevos de Pascua, que no tienen nada que ver con el verdadero significado de la Pascua, que es el Señor Jesucristo. Pero no está mal comer chocolates. Oremos. Señor Jesús, gracias, Padre, por este día, gracias por este tiempo, y te pido por aquellas personas que no conocen la verdadera esencia del Evangelio, el verdadero significado de la Pascua, y que tú eres nuestra Pascua. Gracias por todo, y ayúdanos como hijas tuyas a ser agradecidas de esa gracia inmerecida a través del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, oyentes, que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones.